Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por la primera lección del nuevo trimestre del año 2025, titulado El amor y la justicia de Dios. La lección número 1, programada para el sábado 4 de enero del 2025, se titula Dios ama de pura gracia. Y el texto de memoria es el siguiente: yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas 14:4. En Lucas capítulo 23 del 31 al 34 leemos las palabras de Cristo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús estaba anticipándole a Pedro que Satanás lo probaría, lo zarandearía como a trigo. Le anunció que en la prueba él lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo. Había defraudado a su Señor. Sus compañeros ya no consideraban que estaba calificado para el ministerio y el liderazgo en la iglesia. Sin embargo, gracias a Dios, este no fue el final de Pedro. Jesús le dijo que oraría por él para que su fe no fallara y que lo perdonaría para que regresara y fuera restaurado al ministerio. En la tercera aparición de Jesús después de su resurrección en Juan 21, del 15 al 17, Jesús le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro, entristecido de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres?, le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Juan 21 del 15 al 17. Jesús confronta a Pedro delante de los discípulos para que vieran su profundo arrepentimiento. Y así como él le negara 3 veces, Jesús 3 veces le dijo: apacienta mis corderos, y 2 veces: apacienta mis ovejas. De esta manera le rehabilitó al ministerio y le enseñó que la mejor razón para el servicio a Dios es por amor. El amor de Dios es presentado en el Nuevo Testamento como un amor ágape. Este es el amor exclusivo de Dios. Es abnegado, generoso, misericordioso. La Biblia dice que Dios entregó a su Hijo unigénito para ser nuestro sustituto y recibir el castigo para reconciliarnos con Él. Juan 3:16, Romanos 5:8, Segunda de Corintios 5:19. Vemos el amor ágape de Jesús para Pedro. Se lo da libremente al discípulo derrotado en su proceso de prueba. Cuando Jesús pregunta a Pedro 3 veces: ¿me amas?, las primeras 2 veces usó el griego agapao y Pedro respondió con el griego fileo. Pero cuando Jesús le pregunta la tercera vez, usando fileo, Pedro le responde por tercera vez: Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes todas las cosas. Pedro estaba compungido por su derrota en la prueba. Ya no se sentía capaz de amar a Jesús de la misma forma en que Jesús le amaba a él. Ya no tenía una opinión mayor de sí mismo. Sintió que su vida estaba descubierta
ante los ojos de Jesús y cayó quebrantado sobre la roca y le dijo: Señor, confirma tú la sinceridad de mis palabras, porque tú lo sabes todo y sabes que te quiero. Pedro, rehabilitado al ministerio por la gracia divina, recomienda en primera carta universal de Pedro, capítulo 4, verso 8: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esa frase significa que el amor confiere la capacidad de perdonar y pasar por alto las faltas y transgresiones de los demás. El amor prioriza la reconciliación y la gracia sobre el juicio y la retribución. Dios no nos pide algo que no estuviera dispuesto a hacer por todos los seres humanos. Él nos amó siendo aún pecadores. Romanos 5:8. Y nos ama, como dice el texto de memoria, de pura gracia. Oseas 14:4. En esta oportunidad estudiaremos el gran amor de Dios, considerando tres aspectos muy importantes. Número 1, el amor divino, un amor más allá de lo esperado. 2, el amor divino, un amor de pura gracia y que no espera nada a cambio. Y número 3, aceptar o rechazar el amor divino, el factor determinante para la humanidad. Finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con el amor divino, un amor más allá de lo esperado. En Éxodo 34, 6 y 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dios a través del tiempo nos ha amado sin que nosotros lo merezcamos. Siendo aún pecadores, Jesús murió por nosotros para salvarnos. Romanos 5:8. En esta ocasión, Moisés está relatando eventos relacionados con aquella apostasía del becerro de oro en el capítulo 32 de Éxodo. Israel había roto el pacto del Decálogo, Deuteronomio 4:13. Se rebeló contra Dios. Todo parecía perdido para ellos. Bajando de recibir las tablas del Decálogo, al ver la apostasía, Moisés, indignado, rompe las tablas del Decálogo. En fin, ellos ya habían roto su pacto con Dios. Éxodo 32:19. Habían perdido todos los derechos y privilegios y bendiciones pactuales. Sin embargo, Dios decide continuar la relación pactual con ellos, a pesar de ser duros de cerviz y que merecían ser destruidos. Éxodo 33:5. En el capítulo 33 de Éxodo, en los versos 15 al 22, Moisés pide a Dios que perdone a su pueblo. Y Dios le responde que les cumplirá lo prometido, los introducirá en la tierra de Canaán, pero su presencia no iría con ellos por ser duros de cerviz. Éxodo 33 del 1 al 3. Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Pero Moisés le pide que lo que le concede a él se lo conceda también a su pueblo. Éxodo 33:16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Moisés quería la seguridad de una comunión íntima y especial con él, pero que se extendiera a todo su pueblo, a pesar de no merecerlo. Y Dios se lo concedió porque halló gracia en su presencia. Éxodo 33:17.
Pero Moisés sigue profundizando la petición y le dice: te ruego que me muestres tu gloria. Y él responde: yo haré pasar mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y le dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y luego dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Éxodo 33, 18 al 22. Las palabras de Dios: tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente del que seré clemente, indican en su soberanía que Dios concede su bondad a quienes Él quiere, aún a nosotros cuando no lo merezcamos. Esto de ningún modo puede indicar predestinar a algunos elegidos para salvarse y a otros para perderse eternamente. En el caso de la apostasía del becerro de oro, Dios dio la oportunidad a quienes decidieran seguir en la rebelión o se apartaban del pecado y volvían a la comunión con Él. Éxodo 32, 26. Y demostró posteriormente, al entregar a su Hijo Jesucristo, su gran amor por toda la humanidad, proveyendo para todos la salvación. Juan 3:16. Pero ¿qué fue lo que proclamó Dios delante de Moisés? En las palabras: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, 6 y 7. Dios dijo a Moisés que perdone el pecado por yerro o ignorancia, hebreo jatá, que perdona la rebelión, el pecado de soberbia, el desafío a Dios con mano alzada, hebreo pechá, y que perdona la iniquidad, la tendencia e inclinación al mal, hebreo abón. ¿Por qué lo hace? Porque es piadoso. Se le mueven las entrañas de compasión, hebreo hanum. Es tardo para la ira. Esto se ha seguido cumpliendo porque estamos dentro del tiempo de la gracia. Dios tiene misericordia y guarda el pacto con los que guardan sus mandamientos por 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9. Aún no se ha llenado la copa de la iniquidad del mundo. Sin embargo, llegará el día en que se desbordará y ya no habrá misericordia para ninguno. En Deuteronomio 7:10 Dios añade: y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Refiriéndose entonces a aquel cierre del tiempo de la gracia, donde Apocalipsis 6:17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y Apocalipsis 15:1 explica que será en el derramamiento de los juicios de las 7 postreras plagas donde se consumará la ira de Dios. Sin embargo, la buena noticia de hoy es que Dios manifiesta su amor y lo hace más allá de cualquier expectativa razonable. Continuamos con el amor divino, un amor de pura gracia y que no espera nada a cambio. El Antiguo Testamento presenta un ejemplo sorprendente del amor divino por la humanidad caída a través de la historia del matrimonio de Oseas, el profeta, y su esposa infiel, Gomer. Dios ordenó al profeta: ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella,
porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Oseas 1:2. Oseas y su esposa infiel iban a hacer una lección viva del amor de Dios por su pueblo, incluso a pesar de la infidelidad y prostitución espiritual de Israel a causa de la idolatría. Es una historia del amor de Dios por quienes no lo merecen. Lo ilustra su amor y su fidelidad en su relación de pacto, comparándolo con la fidelidad a los votos matrimoniales. De hecho, Israel había abusado de su amor y fidelidad a su pacto. Se rebeló contra Dios una y otra vez, todo ilustrado por el amor incomprendido de Oseas por Gomer, representando a Dios como el amoroso esposo no correspondido por su pueblo que le despreciaba, sirviendo y adorando otros dioses, rompiendo la relación de pacto de manera aparentemente irremediable. Esto demuestra que el amor de Dios no busca ninguna ventaja propia. Él ama a cada persona por propia iniciativa, de pura gracia. El cumplimiento del plan de la salvación costó la vida al inocente e inmaculado Hijo de Dios y se efectuó en beneficio de una humanidad perdida y muerta en delitos y pecados. Efesios 2:1 y 5. Y para seguridad de todos los seres creados del universo. Lucas 15 del 4 al 6, Apocalipsis 12 del 10 al 12. Oseas 14, 1 y 2 dice: vuelve, oh Israel, Jehová tu Dios, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Esta es la conclusión del libro de Oseas. Dios hace un llamado oportuno al reino del norte, a Israel, embriagado de idolatría, que no se percata de la crisis inminente que vendría sobre ellos, la invasión asiria. Los desolaría de su tierra, los llevaría cautivos a la diáspora, serían asimilados por el mundo gentil, perderían su identidad de pueblo del pacto. Esas palabras fueron dichas antes de la crisis, cuando podían dar la media vuelta, volverse de sus ídolos a la adoración del Dios verdadero, cuando aún no era demasiado tarde. Dios no les pedía nada más que se vuelvan a Él con genuino arrepentimiento y confesión del pecado. Solo les pide esto como un sacrificio y una ofrenda. Pablo explica en Hebreos 13:15 que el sacrificio de alabanza es el fruto de labios que confiesan su nombre. La mejor alabanza se expresa en la sinceridad del arrepentimiento, cuando nos ponemos de acuerdo con Dios viendo el pecado como Él lo ve y volviéndonos a Él con todo el corazón. El Salmo 32, en los primeros 2 versículos, dice: dichoso aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados y abandonado del pecado. Dichoso el hombre a quien Jehová no le inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ese genuino arrepentimiento implicaba renunciar a 3 manifestaciones de maldad. Ya no confiarían en los asirios, ya no confiarían en los caballos, ni en ejércitos para su defensa, y ya no confiarían en sus ídolos. Las palabras del profeta dicen: no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Oseas 14:3. Ellos ahora confiarían en Jehová y la respuesta de Dios fue: yo los sanaré de su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas 14:4. La llaga podrida de su pecado sería sanada. Isaías 1:6.
lo sanaría de la idolatría y de la apostasía. Solo el médico divino cura la lepra del pecado y rebelión. Los amaré de pura gracia, les daré el favor inmerecido de mi salvación. Efesios 2:8. El pueblo no merece nada, lo había rechazado, había perdido todos sus privilegios y derechos a la comunión con Él. Pero Él continuó otorgándole amor sin ninguna coacción moral o de ningún otro tipo. El amor de Dios es voluntario y se ofrece de pura gracia. Oseas destaca el hecho de que Dios amará a Israel por pura condescendencia, por su bondad inmerecida, como un acto voluntario de su generosidad, que no se debe a ninguna obra o mérito inherente en el ser humano, sino que lo ofrece y lo concede aún sin que nosotros lo merezcamos. El Dios del tiempo de Oseas sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Hebreos 13:8. Sus promesas son tales que nos aceptará como si nunca hubiéramos pecado. En Oseas y en muchos otros lugares del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se presenta al Dios de amor, no a un Dios implacable que busca condenarnos. Él es el Dios fiel a su pacto, se compadece de sus hijos sujetos al error, busca restaurarlos a la relación pactual, los ama entrañablemente, con misericordia, con un corazón inflamado de compasión. El amor de Dios es para toda la humanidad y nos ha valorado en el precio pagado por la redención mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1 del 18 al 20. Y nos amó siendo aún pecadores. Romanos 5:8. Ningún ser humano merece el amor divino. Y aunque no puede comprarlo ni ganarlo por ningún mérito propio, Dios se lo dispensa gratuitamente. Dios no necesita de nosotros. En cambio, nosotros sí dependemos urgentemente de Él para nuestra existencia. Hechos 17, 25 y 28. Y los que le reconocen como su Señor y Salvador recibirán los beneficios de ser elegidos, adoptados, hijos de Dios. Efesios 1:5, 1 Pedro 1:2, Juan 1:12 y 13. Dios decidió libremente por su soberana voluntad crear el universo y todo lo que existe, incluso nuestro mundo y lo que habita en él. Él es digno de toda la gloria, honor y poder, digno de recibir la adoración, y la verdadera adoración distingue al Creador de todo lo que Él creó. Juan 1 del 1 al 2, Génesis 1, 26 y Génesis 2:7. En el Apocalipsis se registra la adoración que recibe el Eterno. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4, 4 y 5. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Salmo 33, 6 y verso 9. Y Él es quien sustenta el universo por la palabra de su poder. Hebreos 1, 2 y 3. Dios no depende del universo, al contrario, el universo depende de su poder sustentador. Él es el que tiene existencia por sí mismo. Él es el gran yo soy, el que soy de Éxodo 3:14. Y los integrantes de la divinidad desde un principio, antes de la creación de todo lo que existe, ya disfrutaban de una relación de amor. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Jesús dijo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:24. Jesús añadió y dijo a sus discípulos: pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado
y habéis creído que yo salí de Dios. Juan 16, 27. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17, 23. Y Jesús les dijo: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Juan 17, 26. Y luego dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13, 34. Ese Dios de amor desea también tener una relación de amor con nosotros. Continuamos con aceptar o rechazar el amor divino, el factor determinante para la humanidad. Mateo capítulo 22 relata una de las parábolas de Jesús, la de la fiesta de las bodas. Ahí ilustra la invitación del Evangelio, invitando a los seres humanos a ser súbditos del reino de los cielos. Mateo 22 del 1 al 3. El Rey es Dios el Padre. El Hijo que contrae nupcias es Jesucristo. Las bodas representan a Jesús, recibiendo del Padre, del anciano de días, el dominio, la gloria y el reino. Daniel 7, 13 y 14. En su carácter simbólico, las bodas son el matrimonio entre Jesús y la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:2. La recepción del dominio, gloria y reino involucra que el rey al final de la ceremonia de bodas examinará que los invitados porten el vestido especial de bodas. Las vestiduras blancas, Zacarías 3, 3 y 4, Apocalipsis 3, 18. El lino fino, puro, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, Apocalipsis 19, 8. Que representan la justicia imputada e impartida de Cristo, recibida por la fe, que transforma las vidas de los creyentes. Isaías 32, 17, Romanos 3, 24 y 5, versículo 1. Y este examen es una alusión al juicio investigador que se realiza en el lugar santísimo del santuario celestial desde 1844 en adelante. La parábola registra 3 llamados hechos por Dios. Los primeros invitados fueron los judíos, Mateo 22, 3. Y el llamado se hizo durante el ministerio terrenal de Jesús, cuando él envió a los 12 y luego a los 70. Pero como dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Rechazaron a Jesús y lo llevaron a la cruz. El segundo llamado fue hecho a los judíos, pero ya después de la muerte de Jesús. Allí se habla de los animales engordados, aludiendo al sistema de los sacrificios típicos del santuario terrenal que apuntaban a la muerte de Cristo como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, Mateo 22 del 4 al 6. Y este segundo llamado fue hecho por los apóstoles durante el plazo final del período de gracia concedido a los judíos en Daniel 9, 24 al 27, en 70 semanas de años, que incluían en su parte final el año 31, la muerte de Cristo, hasta el año 34, el fin de las 70 semanas. Sin embargo, los judíos no solo rechazaron la invitación, sino que maltrataron y mataron a los siervos. Esto se cumplió en el martirio del diácono Esteban, que marca el final del período mencionado de Daniel 9, 24 al 27, y luego manifestado en las persecuciones de Saulo de Tarso, de los creyentes en Cristo. Hechos 7, 59 y 60, Primera Tesalonicenses 2, 15 y 16. Como resultado final, los judíos dejaron
de ser el pueblo elegido de Dios, y Dios constituyó un Israel espiritual que incluye a los gentiles, hacia quienes se dirige entonces la predicación del Evangelio. Hechos 13, 46, 47, Hechos 18, 5 y 6. En Mateo 22, 7, Jesús hace alusión a la destrucción de Jerusalén cumplida 40 años después de su muerte en la cruz por el rechazo de Israel. Esto lo hicieron los romanos en el año 70 de la era cristiana. El rey dice a los siervos que los primeros invitados que rechazaron el privilegio no eran dignos, refiriéndose a los judíos. Debemos reconocer que solo los que reciben la justicia de Cristo son dignos y llevan como distintivo el vestido de bodas provisto por el rey. Mateo 22, 8. Y ahora le ordena a los siervos que inviten a todas las personas que encuentren en los finales de los caminos. Mateo 22, 9. Esto ilustra el llamamiento a los gentiles. Las bodas fueron llenas de invitados. Mateo 22, 10. Aquí encontramos la segunda parte del período de los 2300 días de Daniel 8:14. La primera era el tiempo de los judíos, ahora nos referimos al tiempo de los gentiles, que va desde el año 34 hasta el año de 1844. El período largo abarca la historia de la iglesia cristiana desde su fundación por Cristo, desde la época apostólica hasta la iglesia del tiempo del fin, denominada en Apocalipsis 3 como la Odisea. A partir de 1844 hasta el cierre de la gracia. En su examen el rey encontró a un invitado que entró sin portar el vestido de boda. Él fue amarrado de pies y manos y echado a las tinieblas de afuera. Mateo 22 del 11 al 13. En el desenlace del juicio investigador algunos casos serán descalificados. Ya no pertenecerán a la congregación de Israel. En el zarandeo escatológico serán eliminados. Podemos decir libremente que los alcances de la parábola dentro del tiempo profético llegan hasta nuestros días. Jesús cierra la parábola con una enigmática frase, pero muy significativa a la vez. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mateo 22, 14. Todos los que hemos escuchado la invitación del Evangelio a través del tiempo somos llamados, pero es nuestro libre albedrío el que determina si aceptamos o rechazamos la gracia divina. Y esto nos debe de llevarnos a preguntar, ¿quiénes son entonces los escogidos? Son los que aceptan la invitación del Señor a las bodas, la invitación del Evangelio, aceptan el vínculo con Jesús para salvación, y recibieron la justicia de Cristo y se convierten en los súbditos del reino de los cielos. En el término griego traducido llamar o invitar a lo largo de la parábola es kaleo, y lo que determina quién es finalmente escogidos, griego electos, derivado de kaleo, es quien ha aceptado la invitación. La libertad es esencial para el amor. Dios nunca impondrá su amor a nadie. Es triste decirlo, pero podemos rechazar tener una relación de amor con Dios. Para aquellos que aman a Dios, Él ha preparado cosas inimaginables y maravillosas, que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Sin embargo, Jesús explica quiénes son estos elegidos más profundamente en Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y para que llevéis fruto, y vuestro fruto sea permanente. Son los que dan el fruto permanente en todo tiempo, frutos dignos de genuino arrepentimiento, los que andan con Cristo en un caminar a diario,
y bajo cualquier circunstancia buena o mala. Sin embargo, en Apocalipsis 17:14 este concepto se profundiza más al decir que los salvos son los que acompañan a Cristo, los que vencen con el Cordero en la victoria final del Armagedón. Ellos son considerados, llamados, elegidos y fieles. Entonces la calidad de elegido debe de combinarse y acompañarse con la fidelidad a Dios, ya sea hasta el día de nuestra muerte, Apocalipsis 2:10, o hasta la venida de Cristo, Mateo 24 del 45 al 46. El ejercicio de libre albedrío de parte del ser humano es determinante para salvación o condenación. La parábola de la fiesta de las bodas indicó que muchos de los invitados por el rey no quisieron asistir a la boda. Mateo 22:3. Jesús, con mucha preocupación poco antes de su crucifixión, dio un lamento único por ellos diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Mateo 23:37. Cristo quiso reunirlos y salvarlos, pero ellos no quisieron. Mateo usa el mismo verbo griego, teló, Strong 2309, traducido querer, aferrarse a algo que se apodera de la mente, estar listo a actuar sobre este deseo hasta completar su aspiración. En el caso de Jesús, el anhelo y la aspiración de querer salvarlos. Pero en el caso de ellos, la falta de disposición de querer ser salvados. Los judíos ignoraban que estaban sellando su rechazo como pueblo elegido de Dios. Dios es longánime, pero a pesar de sus anhelos redentores, los abandonaría a sus propios caminos perversos y a su triste final. Ellos por su propia elección habían determinado su destino. Esto no es imputable a Dios, porque Él dispuso lo necesario para su salvación, no solo de los judíos, sino de los gentiles y de toda la humanidad. Esto es imputable a la decisión humana de rechazar el regalo de la gracia divina, al rechazar el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como su Salvador. Mateo 21:38. Esta fue una actitud especialmente notable en los dirigentes judíos. Ellos no solo se negaron a entrar en la salvación ellos mismos, rechazando a Cristo, sino que impidieron por todos los medios posibles que los demás entraran en el camino de salvación. Mateo 23:13. Sin embargo, la misión de Cristo se cumplió. Él fue a la cruz, tanto por ellos como por todo el mundo. Increíble amor, para salvar de la muerte eterna a quienes se condenaban a sí mismos, violando la ley de Dios y rechazando a Cristo. Dios entregó a su propio Hijo a la muerte. Hebreos 2:9 y 14. Dios mismo en Cristo pagaba el precio y encontraba la manera de reparar la relación rota entre el cielo y la tierra. Segunda de Corintios 5:19. Y aún sigue otorgando ese amor, aunque no tiene ninguna obligación, más allá de su propio y libre compromiso de hacerlo, por el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Jesús dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10:17-18. Aquí indica que la entrega de su vida para la salvación de la humanidad también fue un acto enteramente voluntario. En ninguna manera fue obligado por su Padre. Tampoco Satanás podía haberle tocado la vida si él no la hubiera puesto voluntariamente. La muerte de Cristo se destinó desde antes de la fundación del mundo. Él era el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Primera de Pedro 1:20, Apocalipsis 13:8.
así como era un acto de su propia voluntad el dar su vida para salvarnos, también era un acto de su propia voluntad volver a recuperarla. Estas fueron las palabras que él dijo. Aquí Juan ocupa el griego exousia, autoridad, poder, derecho, privilegio, antes que capacidad o fuerza. Y esto estaba de acuerdo con el procedimiento, de acuerdo con el plan de redención y de acuerdo con la voluntad del Padre Celestial. Todo esto había sido constituido desde antes de la fundación del mundo, para nuestro beneficio eterno. Efesios 1:4. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. La muerte de Cristo demuestra el gran amor de Dios por el hombre. Es nuestra garantía de salvación. Quitarle al cristiano la cruz sería como borrar el cielo del cielo el sol. La cruz nos acerca a Dios, nos reconcilia con Él. Con la perdonadora compasión del amor de un Padre, Jehová contempla los sufrimientos de su Hijo, que soportó a fin de salvar de la muerte eterna a la familia humana, y nos acepta en el amado. Mediante la cruz podemos saber que el Padre Celestial nos ama con un amor infinito. Hechos de los Apóstoles 170 y 171. Cada hombre es libre de elegir el poder que quiere ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado, en lugar de oraciones, no podía sino pronunciar las palabras que Satanás daba. Sin embargo, la muda súplica del corazón fue oída. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Los que consienten en hacer pacto con Dios no serán abandonados al poder de Satanás o a las flaquezas de su propia naturaleza. Son invitados por el Salvador: echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, hagan paz conmigo. Isaías 27:5. Los espíritus de las tinieblas contienden por el alma que una vez estuvo bajo su dominio, pero los ángeles de Dios lucharán por esa alma con una potencia que prevalecerá. El Señor dice: ¿será quitada la presa al valiente? ¿O se liberará la cautividad legítima? Sí, dice Jehová, de cierto la cautividad será quitada al valiente y la presa al robusto será librada. Y tu pleito yo lo pelearé y yo salvaré a tus hijos. Deseado de toda la gente, es página 224. El Señor Dios ha provisto un banquete especial para toda la raza humana. Se representa en la parábola como la gran cena, donde se provee la fiesta para cada alma. Todos los relacionados con esta cena pueden disfrutar del festín que es el Evangelio. Esta es la fiesta que está abierta a todos los que la reciben. Todos son invitados e instados a ir. Quienes son partícipes de la fiesta de la boda, la del Evangelio, por medio de este hecho expresan que aceptaron a Cristo como Salvador personal. Usan en sus vestimentas distintivas, han aceptado la verdad, según es en Jesús, que es el manto de la justicia de Cristo. Solo glorifican a Cristo los que aceptan esta invitación: venid a mí, todo está listo, vengan a la cena de la boda del Cordero. Esto se pone en el lino blanco del carácter limpio, puro, mostrando así que dejaron la senda del viejo hombre que vive en su ignorancia. Su lenguaje cambia, su conversación es totalmente diferente. Alza tus ojos, página 302. Debiéramos considerar el gran sacrificio que se realizó por nosotros para conseguirnos el manto de la justicia, tejido en el telar del cielo. Nos ha invitado a la fiesta de la boda y ha provisto un traje para cada uno. El ropaje de la justicia ha sido comprado a precio infinito. Y cuán atrevido es el insulto de que asciende al cielo cuando alguien se presenta a sí mismo como candidato a la fiesta de boda llevando
su propio traje de justicia. ¿Cómo deshonra a Dios mostrando abiertamente su desprecio por el sacrificio realizado en el Calvario? Nadie probará la cena de las bodas del Cordero si no tiene el traje de boda. Pero Juan escribió: el que venciere será vestido de ropa blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5, el instructor de la juventud, 30 de enero de 1896, a fin de conocerle 263. La parábola del vestido de boda representa una lección del más alto significado. El casamiento representa la unión de la divinidad con la humanidad. El vestido de boda representa el carácter que todos deben de poseer para ser tenidos dignos de ser convidados a las bodas. Palabras de vida del Gran Maestro 249. La boda representa la recepción de Cristo de su reino, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, la capital del reino, representada como la novia, la esposa del Cordero. El ángel dijo a Juan: ve, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. El profeta agrega: me llevó en el espíritu y me mostró la ciudad, la Nueva Jerusalén, que baja del cielo procedente de Dios. Apocalipsis 21, 9, 10. Entonces claramente la novia representa la ciudad santa. Me duele el corazón cuando se me muestra que hay muchos que han hecho del yo su ídolo. Cristo ha pagado el precio de la redención por ellos. A Él le pertenecen el servicio de todas las facultades de ellos, pero su corazón está lleno de egoísmo y del deseo de ataviarse. No prestan atención a las palabras. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 8:34. La complacencia propia oculta a Cristo de la vista de ellos. No sienten deseo de caminar delante de Dios con mansedumbre y humildad. No acuden a Jesús, no oran para que puedan ser transformados a su semejanza. Sus casos están representados por el hombre que fue al banquete del rey ataviado con vestidos comunes. Había rehusado hacer los preparativos requeridos por el rey, desdeñó vestirse con los atavíos provistos por él a gran costo. Ante la demanda del rey: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mateo 22:12. No pudo contestar nada, quedó mudo, pues se sentía condenado por sí mismo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 92. Es imposible que el hombre se salve a sí mismo. Puede engañarse a sí mismo en cuanto a esto, pero no puede salvarse a sí mismo. Solo la justicia de Cristo puede servir para salvación. Y este es el don de Dios, el vestido de boda en el cual podéis aparecer como huéspedes bienvenidos en la cena de las bodas del Cordero. Que la fe se aferre de Cristo sin demora, y seréis una nueva criatura en Jesús, una luz para el mundo. Mensajes Selectos, tomo 1, 389. Recordemos que todos los que tengan puesto el vestido de boda habrán pasado por la gran tribulación. Los poderosos embates de la tentación nos golpearán a todos. La larga noche de vigilia, fatiga y dificultad aún no ha pasado. Cristo pronto ha de venir. Preparémonos. Los ángeles de Dios están procurando quitarnos la atracción que sentimos por nosotros mismos y por las cosas terrenales. No trabajemos en vano. La fe debe de ser una fe viva. Eso es lo que necesitamos. Es la fe que obra por amor y purifica el ser entero. Recordemos el Calvario y el terrible e infinito sacrificio hecho allí para beneficio del hombre. Jesús nos invita a venir a Él como estamos y a hacer de Él nuestra fuerza
y nuestro amigo eterno. Review and Herald del 17 de abril de 1894. Recibiréis poder, 373. Por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El Omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá nunca volver a levantarse. El pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. A través de las edades eternas, todos están seguros contra la apostasía. Por el sacrificio abnegado del amor, los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador con vínculos de unión indisoluble. Maranata, el Señor viene, página 383. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.